Vamos a hablar prácticamente un resumen muy corto, lo que vamos a trabajar un poco en la parte del diseño estructural, un poco hablar del marco teórico, las características relevantes para la estructuración de un edificio, elementos que forman el diseño estructural, elección del sistema estructural de edificios, lo que corresponde a edificios simples, complejos, y ojalá nos alcance tiempo para hablar un poco del ejemplo aplicativo que nosotros hemos podido analizar en los edificios más altos del Perú, que se encuentran en Lima, ¿no? Muy bien, dentro de lo que es la síntesis del diseño estructural, tenemos en primer lugar el anteproyecto arquitectónico aprobado, que es la primera, digamos, el trabajo en la primera fase que desarrolla el arquitecto. Luego va una segunda propuesta arquitectónica, que es la definitiva y aprobada, y sobre ella se enmarca el proyecto definitivo aprobado con todas sus carpetas ingenieriles. A nosotros solamente nos interesa analizar la parte de lo que es el diseño estructural, la parte civil, y en lo que es civil, la parte del diseño estructural aplicado en edificios. Allí vamos a ver dos conceptos fundamentales sobre los que se versa todo este pequeño trabajo que hemos desarrollado, que implica dimensionamiento y análisis y estructuración. El principal objetivo a cubrir es describir los criterios y especificaciones para la estructuración de un edificio. Fíjense una primera vista, una primera impresión de lo que es la estructura para entender lo que es el diseño estructural de edificaciones tan complejas como un edificio. Es tener en consideración que en una edificación normalmente se pueden apreciar dos puntos, ¿no? La envolvente y la parte de la estructura. Por ejemplo, tenemos los ejemplos que están graficados en la parte de la diestra, el ejemplo del iglú, que está conformado por bloques de hielo, que conforman una cúpula autoportante. Bueno, ahí no se puede diferenciar la parte de la estructura y la envolvente, ¿no? Prácticamente son lo mismo, ¿no? En el ejemplo del tipi, que es una estructura formada por armazón de varas y de pieles, ahí sí se ve claramente cuál es la parte estructural que es la que sostiene a todo el conjunto. En este caso son los carrizos, ¿no? Los carrizos de madera, los carrizos, ¿no? Y la parte, obviamente, envolvente, la parte de las pieles de animales. Requisitos fundamentales para lo que es la parte de los elementos que componen al diseño estructural, la estabilidad, resistencia y la rigidez. Lo que es estabilidad es simplemente la característica de un elemento cualquiera de estar en una situación de equilibrio, que puede estar en equilibrio bajo la acción de diferentes esfuerzos que se apliquen sobre él. Estamos hablando que pueden haber esfuerzos de tipo constante, esfuerzos de tipo axial, momentos flectores, momentos torsionantes que se dan sobre todo ante situaciones de tipo telúrico, ¿no? Y eso es una característica fundamental que tiene que tener las estructuras. Eh, la resistencia. La resistencia simplemente es la capacidad de un elemento estructural de soportar una determinada carga y que no pueda romperse. Esa es una de las condiciones fundamentales de la resistencia. La rigidez es una característica cualitativa de la, eh, de la resistencia. La rigidez implica una condición en la que, sujeto a una determinada carga, este elemento estructural va a tener una deformación. Una deformación en la que tiene que regresar a su posición inicial, es decir, en todo momento tiene que quedarse en la parte elástica. Cuando no se da esto, pasa la parte elástica y llega a comprometer la parte plástica y ya comienza a llegar a otras situaciones también, digamos, en donde no hay regreso a su posición inicial. Lo podemos analizar muy rápidamente con este gráfico, comportamiento elástico lineal, donde tenemos cuatro zonas claramente establecidas: zona elástica, zona de fluencia, zona de endurecimiento, zona de restricción. Entonces tenemos sujeto a un movimiento sísmico, inclusive, o a un movimiento exógeno, se dice antrópico, es decir, provocado por el hombre, llámese incendios, llámese explosiones, llámese cualquier tipo de accidente de todo tipo. Entonces, el elemento estructural se genera, digamos, en una parte elástica hasta la zona AB, luego va en la zona de fluencia, donde llega, digamos, a tener un límite que va a entrar a la parte plástica. Es decir, todavía hay un proceso, digamos, en donde va perdiendo ya su condición de elástica, su condición de elasticidad por completo.
En la zona de endurecimiento decimos que ya ha perdido su condición de elasticidad por completo y simplemente aquí se ha deformado y no hay condición de volver a su situación original, no más. Y no solamente eso, sino comienza un proceso de daño estructural. Un proceso de daño estructural que ya se da completamente en lo que es la zona de descripción. Regresamos, bueno, es el diseño estructural, todo lo que estamos viendo, ¿no? Esto es interesante analizar, las etapas del diseño estructural, bien claramente establecidas: estructuración, análisis, dimensionamiento, ¿no? La estructuración es la definición y forma del tipo estructural que vamos a llevar. Luego ya han explicado otros compañeros, inclusive muros portantes, edificios por albañilería, duales, etcétera, etcétera. En el análisis, modelación, cálculo de esfuerzos internos y deformaciones. Me detengo acá. Cuando usted hace un tipo de diseño en la parte de estructuración, y llega a la parte de análisis y se da cuenta que cuando hace los cálculos no se condicen con la estructura que usted generó previamente, genera un cambio y regresa, como está en la flecha, cambio, reanálisis. Es decir, a partir de un análisis matemático y calculista, usted regresa al proceso de estructuración a cambiar su diseño estructural porque no se condice entre lo que usted quería y los análisis cuantitativos que arrojan, lógicamente, el cálculo. A partir de allí ya usted tiene una correlación perfecta entre estructuración y análisis. Procede a seguir avanzando, genera lo que es el dimensionamiento. Esto es lo que se conoce como las partes blandas, entre comillas, del proceso de diseño estructural. Resistencia, ¿no? Serviciabilidad, seguridad. Y a partir de allí también es lo que genera la estructura de costos. Y ahí es donde tiene otro problema también, ¿no? Se da cuenta que el presupuesto que se le asignó o que se tiene asignado, digamos, para un proceso de diseño estructural es mucho menor al que usted está consiguiendo. Es decir, usted ha generado o mejor dicho, se ha generado un sobredimensionamiento en términos de costos. Y obviamente usted no se pueden cubrir bajo acción de las personas que quieren llevar a cabo esto. Entonces tiene nuevamente que regresar al proceso de estructuración, cambia la parte estructural del edificio, genera un nuevo análisis y obviamente a partir de allí ya puede calzar perfectamente el dimensionamiento de tal manera que la estimación de los costos esté acorde a lo que usted tenía en consideración en llevando a cabo el producto final, ¿no? Solamente decirlo que este es un análisis bien complejo. Esto es solamente una cuestión básica para un edificio de 6, 7 pisos. Obviamente, cuando estamos hablando de edificios mucho más grandes, el análisis es muy en predimensionamiento. Estamos viendo predimensionamiento de losas alineadas, losas macizas, vigas chatas, columnas, placas, escaleras. Igual en metrado de cargas de elementos principales, losas aligeradas, losas macizas, vigas, columnas, placas, escaleras. En lo que es diseño también en concreto armado, diseños aligerados, vigas, columnas, placas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, seguimos con la parte de la estructuración. Vamos a hablar un poco de lo que es este punto que es muy importante también, la parte del diseño estructural, las características, ¿no? Que tiene que tener. Simplicidad y simetría. La simplicidad en el proceso constructivo es fundamental, ¿no? Para tener un mejor resultado en el comportamiento sísmico. Tenemos que tener en consideración que la simetría y la simplicidad son dos conceptos que están muy unidos y que dependen mucho de una cuestión de tipo geográfica. Por ejemplo, edificios de tipo simple, como el que se muestran en diseños simples, como está en la gráfica inferior derecha, se llevan a cabo en zonas que no tienen peligro del silencio sísmico. Por ejemplo, en zonas como el Japón, por ejemplo, que están en el cinturón de fuego del Pacífico, no se llevan a cabo. Es muy difícil ver edificios de tipo con una complejitud muy grande. Es muy difícil, muy complicado verlos. ¿Sí? Nuevamente, en los edificios, como le digo, también, por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos, de igual forma, en la costa oeste también definitivamente aquí es distinto, ¿no? Porque en la costa oeste tenemos lo que se conoce como, por favor, apaga tu audio, por favor, Tangoa. Tenemos entonces lo que tenemos en la costa oeste, tenemos la falla de San Andrés. Entonces los edificios son de otro tipo de características diferentes de la costa este, ¿no?
La simplicidad, como digo, no es para estructuras que no son complejas, justamente porque es muy difícil a veces, a pesar de que hay un análisis y un estudio de lo que es la ingeniería sísmica, pero es a veces difícil predecir los comportamientos sísmicos de las estructuras. No tenemos ahí ejemplos claros de lo que es los edificios con plantas simples, que son estructuralmente son predecibles sus comportamientos sísmicos. Las plantas con salientes o en curvas tienen efectos torsionales muy peligrosos. Y los edificios en planta con formas de L, U y T inclusive tienen efectos cortantes entre ellos, ¿no? Estos son los que son los de arriba, los edificios simples, y los de abajo son edificios complejos, ¿no? Y estos son más, se les ve con mayor ubicuidad en zonas mundiales, digamos, donde no hay peligro sísmico. Por ejemplo, Arabia Saudita y todos esos edificios grandes del Medio Oriente, ¿no? Resistencia, ductibilidad, resistencia. Bueno, la resistencia, como habíamos dicho, es la capacidad de un elemento para soportar, digamos, una carga y no romperse, ¿no? La ductibilidad depende del área agregada al elemento, actúa de manera diferente según el tipo de material constituyente, ¿no? Las fallas que están relacionadas con la resistencia son cortantes en entrepiso, fallas en vigas y columnas, fallas en muros de corte, fallas en vigas de acoplamiento, ¿no? En la ductibilidad, las columnas colapsadas en edificios aporticados, ¿no? Eh, Ahí tenemos falla, como pueden ver, falla por compresión, falla por flexocompresión. En el primer caso, ¿no? No tenemos un buen confinamiento, ¿no? Del acero en este caso, ¿no? Otra consideración interesantísima es lo que es la hiperestaticidad y el monolitismo, ¿no? Vamos con respecto al último, sobre todo punto que es el más importante, tiene como hecho principal de la edificación que su conjunto actúe como un solo elemento, como un solo bloque, ¿no? Y esto está también asociado a la rigidez del diseño estructural, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El monolitismo está asociado a varios puntos, entre ellos que no haya discontinuidad entre los elementos resistentes, ¿no? Eh, y también que no se genere justamente esta ausencia de continuidad en las columnas o en los muros, ¿no? Que resistan más del 10% de la fuerza cortante y 25% de las estructuras grandes. Tenemos, por ejemplo, el caso ejemplo de la izquierda, ¿no? Donde este edificio sobre columnas, ¿no? Entonces, en el caso de la derecha, por ejemplo, también se ve eso, ¿no? Hay esta discontinuidad de los muros portantes. La uniformidad y continuidad de la estructura también, ¿no? Justamente una de las fallas que se da son los conocidos como los pisos suaves, ¿no? Bien, ahí justamente esa es la falla estructural que se da justamente en esta parte de la discontinuidad. El diafragma rígido es esa losa que une las partes altas, ¿no? La parte de la azotea, la parte última de un edificio que es muy importante, ¿no? Eh, Bueno, son elementos también no estructurales, la subestructura o cimentación, que también es importante, que genera lo que se conoce como el fallo por cimentaciones. Eh, Tenemos también dentro de lo que es la elección del sistema estructural, bueno, eso ya lo explicitaron otros colegas, pero era parte del diseño estructural, como ya lo hemos hablado, las estructuras de concreto armado, que sean los edificios pórticos, a nivel de muro estructural, dual o muro de ductibilidad. Los ejemplos prácticos que nosotros hemos podido rescatar, por ejemplo, tenemos la Torre del Banco de la Nación, son los edificios más grandes del Perú, ¿no? El análisis que hemos hecho a primera inspección es una elección del sistema estructural de muros estructurales. Las características del diseño estructural son edificios de 30 pisos, una planta compacta, no cuenta con edificios adyacentes. Los elementos que forman el diseño estructural de este edificio tiene simetría en planta, simetría en elevación, tiene un modelo de diseño estructural simple, el edificio es bastante monolítico. Fíjense acá en Lima, justamente porque estamos ante un silencio sísmico, se prefieren hacer edificios de este tipo, ¿no? Este no tiene esta consideración, ¿no? El edificio del BBVA no tiene forma simple, eh, mm, no tiene forma simple, no tiene simetría en planta, no tiene simetría en elevación, no tiene continuidad en su diseño.
tiene un potencial riesgo en falla por piso intermedio suave. Fíjense que a la altura de la mitad no es continuo, ¿no? Hay un problema de ese tipo, ¿no? Este es otro hotel, Westin Libertador, también otro edificio más grande de Perú. Estructura compleja, masas excesivas en la parte alta, esquinas entrantes, eh, de esa naturaleza, ¿no? Por último, tenemos las torres begonias, la elección del sistema estructural es de tipo dual, pórticos y concreto armado. La estructura también es bastante compleja, ¿no? Reducciones bruscas en los niveles superiores. Este edificio tiene simetría en planta, tiene simetría en elevación, tiene un modelo de estructural diseño simple, es bastante monolítico, ¿no? En fin, bueno, estas son parte del trabajo que nosotros hemos desarrollado, es parte de las conclusiones a las que nosotros hemos llegado, es que, bueno, en función del trabajo que hemos hecho, es que los edificios, en realidad, la estructuración de edificaciones tiene que llevarse de acuerdo, digamos, a las características geográficas y tiene que desarrollarse en modelos más simples justamente para reducir esfuerzos de todo tipo, ¿no? Esfuerzos constantes, esfuerzos de torsión, y lógicamente una no, digamos, un mal cálculo, digamos, ante el comportamiento sísmico, ¿no? Eh, Otra cuestión es que para el diseño estructural de los distintos elementos que posee la estructura antes de proceder con el proceso del diseño, se deberá considerar las exigencias constructivas que se señalan en la normativa, ¿no? Recubrimientos, calidad, resistencia mínima al concreto, entre otras. Porque este tipo de situaciones que no se cumplen son también otros de los causales importantes ante las fallas que se dan en el diseño estructural del edificio. Bueno, eso es lo más importante que nosotros trabajamos. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Justo, está interesante la presentación. Me ha gustado que has buscado ejemplos nacionales, ¿ya? Y eso es un gran aporte. Perfecto. Pasemos, por favor, al grupo número 7. No sé quién es el encargado del grupo número 7. Justo ya puedes dejar de compartir. Sí, Catherine, voy a dejar de compartir. Grupo número 7, ¿quién es el encargado de hacer la exposición? Grupo número Presente, 7. ingeniero. Ok. Sinúe, Ya. ingeniero. Jefferson, ya. Jefferson, puedes mostrar tu presentación. Eso estoy intentando, ingeniero. Ya, a ver. Ve. Ingeniero, estoy deshabilitado para compartir pantalla. A ver, un ratito. Déjame ver cómo. No, estás habilitado. Estás como un. Estás habilitado para compartir pantalla. Es que ingresé por una computadora y este es de mi celular. Estoy abierto en la computadora como invitado. Ya, ¿cuál es el usuario del invitado? Pues, porque el que yo tengo acá, JP, está como moderador. Está con el mismo nombre, ingeniero. Inuiri. Pero es como invitado. Mira, ya te cambié a invitado de nuevo. Ahora te voy a cambiar a moderador.
Ya estás como moderador de nuevo. A ver. No, no tengo. Ya, ok, ya te puse como moderador de nuevo. A ver, intenta, por favor. Listo, ingeniero. Bueno, en Ya, esta ok, empieza. oportunidad, sí, ingeniero, buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los efectos torsionales en las edificaciones. Vamos a ver lo que es esta primera parte sobre lo que vamos a hablar, los efectos torsionales, pero nos vamos a ver que son causadas por las incidencias de la irregularidad torsional pues en una edificación. Esto es que están constituidos por concreto reforzado, el volumen del concreto, y también vamos a ver una pequeña imagen que fue hecho en este caso un sistema matemático que es el software, el ETAP 2017. Y también vamos a ver lo que es el análisis y el diseño bajo esta norma, fue norma de diseño y construcción sismo resistente. En este caso vamos a ver lo que es un mapa. El mapa de acoplamiento sísmico. Ministerio del Ambiente. Donde que pues este mapa nos muestra las partes de amenaza alta, media y baja. Y que está adaptado del Reglamento Peruano de Construcción Sismo Resistente. Pero, ¿qué es lo que produce el efecto torsional de la edificación? Pues, en este caso, cuando se habla de una edificación, pues es cuando los centros de resistencia no coinciden con los centros de masa. Y debido a que son causados en este caso, las fuerzas sísmicas, lo que lo causan que el movimiento torsional en la estructura. Ahora vamos a ver lo que son los efectos. En este caso, pues, tendría que ser pequeñas fallas, pero principalmente originadas por los terremotos, la cual son sometidas pues a grandes fuerzas horizontales. Y estas fuerzas horizontales, lo que van a generar son las irregularidades torsionales en la estructura. Bueno, pues debido al número infinito de variables en la configuración de una edificación, pues no se ha encontrado o no ha sido práctico para los códigos de construcción definir pues parámetros o reglas que se apliquen, en este caso para cualquier incidencia en la irregularidad torsional. Es que para debido a que es necesario analizar las estructuras, en este caso irregulares, no con un método de carga pues estáticamente equivalente, sino con métodos más precisos como lo que se conoce como el método de análisis modal. Y para edificios irregulares que no satisfacen los criterios, pues, en este caso, de la regularidad proporcionada por los códigos, el análisis estructural, pues, es basado en un análisis dinámico multimodal. Y también vamos a ver algunos de los factores que pueden causar este efecto, pues, lo que es la irregularidad. Pues,
Uno de ellos sería la geometría plana de las estructuras, lo común que es la ubicación del centro de masa y rigidez, el número de pisos, la discontinuidad en vigas, y lo que sería la rigidez de las estructuras en ambas direcciones es diferente al otro. En lo que son las incidencias, pues estima el incremento que puedan presentar los materiales requeridos, bueno, pues para el diseño de la estructura. Y estos movimientos, los sismos en este caso, pues generan grandes fuerzas laterales en los edificios. Y esto es debido a que la estructura puede sufrir múltiples daños, tanto estructurales, que serían fisuras y alabeos, y los no estructurales, pues en este caso serían grietas en la tabiquería o ruptura de ventanas también, y hay veces que el colapso completo del edificio. La torsión natural o estructural, pues esto es debido a la relación con su inercia y la actuación a través del centro de masa de cada piso. Pues las estructuras con los centros de masa y de resistencia que no coincidan, pues se define como estructuras asimétricas. Y el movimiento torsional de tales estructuras durante un terremoto se conoce como torsión natural o también torsión estructural. Bueno, en la clasificación podemos clasificar en dos grupos. Uno de los sistemas serían torsionales, los restringidos, y los sistemas torsionales libres o no restringidos. Pues depende de su capacidad para distinguir la rotación bajo la acción de un sismo unilateral en las direcciones principales del edificio. En este caso, para la evaluación del grado de restricción torsional, se admite que los elementos paralelos a la dirección, en este caso, considerado que han fluido, en este caso su rigidez sería nulo o bajo, de modo que solo contribuyen pues los elementos ubicados en la dirección perpendicular. En estas dos imágenes, si se logra la del lado izquierda de la figura A, es un sistema torsional restringido en ambas direcciones. Y la figura B es solamente un sistema torsional libre en la dirección Y. Por lo tanto, el sistema libre, en este caso el de la derecha, no son considerados como una buena solución estructural. Si se admite el comportamiento dúctil, aunque el edificio tenga rigidez y resistencia torsional en rango elástico. Acá tenemos algunas fórmulas, lo que sería la restricción torsional en X y en Y. En este caso en X y en Y. Donde que pues tenemos la rigidez en el eje, en este caso en Y, por X al cuadrado, sobre la rigidez torsional. En este caso, lo que sería el grado de restricción torsional en Y, sería la rigidez en X por Y al cuadrado entre la rigidez torsional. Y de estas dos ecuaciones podemos decir que el grado de restricción torsional en X más el grado de restricción torsional en Y sería igual a 1. Del ETAP hemos logrado tomar una construcción un edificio así común se logró hacer para dar una pequeña representación más o menos, cual hemos puesto pues sus dimensiones. En este caso, lo que tiene sería un modelo 1, lo que son todas las vigas y las columnas, ¿no? Le hemos hecho de 30 por 50 centímetros. El lado con mayor inercia pues, de las columnas se orienta hacia la dirección, en este caso hacia arriba, en Y. Y en todos los niveles del centro de la muestra pues se encuentran, en este caso de cada piso, en el centro geométrico de cada piso. Lo que estamos viendo es que se encuentra con 15 metros en la dirección horizontal, en este caso sería X, y 12 metros en la dirección Y, donde que la altura de entrepiso sería de 3 metros. Así estamos considerando, y el espesor pues sería 30.
de las placas aligeradas. Y tenemos un segundo modelo, ahí está, donde que ampliamos. En este caso, le hacemos que el espesor tenga 30, pero en este caso la longitud sea de 1,50 en esta parte, de la A2. Para ver cómo varía. Pues para el incremento en este caso de la rigidez, en sentido Y, se va a compensar con la disminución de la sección, en este caso de las columnas. Anteriormente eran 30 por 50 y lo vamos a reducir a 30 por 40. Los centros de masa pues se encuentran como en el primer modelo, siguen siendo en el centro de cada piso, es decir, de cada planta. Y en conclusiones, pues podemos ver que los efectos torsionales afectan significativamente la respuesta de los edificios, particularmente en los casos de estructuras dúctiles. También vemos que los requerimientos torsionales existen en los reglamentos, pero deducidos a partir de consideraciones elásticas desarrolladas varios años atrás. Y estos pues no son efectivos para mejorar la respuesta de la estructura. Y es por esta razón pues que es necesario inducir modificaciones que permitan una consideración, pues en este caso lógico, de los efectos torsionales en los códigos de diseño. También el grado de torsión, de restricción torsional pueden ser cuantificados a partir de la rigidez de los elementos, en este caso pues, ubicados en la dirección perpendicular, de acuerdo al impacto del sismo. Estos elementos pues deben permanecer elásticos en todo momento para asegurar que el sistema se mantenga efectivamente restringido y no colapse. Bueno, en las recomendaciones, bueno, pues al principio del diseño, pues por capacidad, extensamente usados en el diseño de estructuras, en este caso estamos hablando de dúctiles, requiere pues la identificación, en este caso, de mecanismos plásticos. Pues debe realizarse no solo al nivel de elementos, sino en este caso serían pues pórticos o tabiques, sino también a nivel de sistema, en este caso la estructura completa. Y hablamos de la parte tridimensional. Pues por ello debe considerarse pues el mecanismo plástico del sistema. También es importante destacar que la determinación del factor de comportamiento, este factor, que lo llamaré factor de reducción de resistencia, pues es usado para evaluar el porte basal. Por ello, en este caso hablamos de alguien en particular que sería Paulay. Él formula algunos criterios para un diseño que serían las deformaciones impuestas por el terremoto, pues darían como resultado de la traslación lateral y giro. Estas deben ser limitadas para la demanda de ductibilidad en cualquiera de los elementos, y esto que no exceda la capacidad de ductibilidad que hemos asumido. Y que la distorsión pues de entrepiso en cualquier lugar no debe ser mayor de los valores aceptables. Típicamente es de 2 a 2,5% de la altura de entrepiso. Tenemos algunas referencias bibliográficas de la cual se sacó, que sería la mecánica computacional, y también lo que es en este caso dice la torsión inelástica. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Está bien, pero no he visto nada de la norma peruana, la ESO 30, respecto a la torsión. Ya no lo hemos incluido, ingeniero. Pero sí, eso es lo más importante, no entiendo. Eso es lo más importante, o sea, hacer un resumen teórico de no era el trabajo era que esté alineado con la norma peruana. Pero bueno, en fin. En este caso, pues, ingeniero. No han entendido. Sí, la E030 pues se concentra más en lo que son las irregularidades y las excentricidades en el caso de la edificación. Se profundiza en esto, lo que son las irregularidades de los ductos. La E030 también. Sí, pero no. Ajá, sí, hay fórmulas pues donde dices que no debe superar del 1.3. Son varios grupos y no han podido revisar la norma.
Bueno, en fin. Pasemos al grupo número 8. Pues, Ya. por favor, deja de compartir. Grupo número 8, ¿quién es el encargado? Grupo número 8. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok. Luis, ¿no? Ya, Luis, ¿puedes compartir, Sí, ingeniero. por favor? Ya. Se puede ver, ingeniero. Sí, por supuesto. Puedes empezar, Luis. Ya. Compañeros, ingeniero, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad les voy a exponer sobre el tema irregularidades estructurales. Mi grupo está integrado por Cubas Ruiz Yajaira, Delgado Pérez Lali, Llamo Delgado David, mi persona Pueye Soto Luis Anthony y Reinald Correa Patrick Elías. Bueno, empecemos. Como índice general, vamos a empezar por una categoría de las edificaciones, sistemas estructurales y coeficientes básicos de reducción de las fuerzas sísmicas, regularidad e irregularidad de las edificaciones. Vamos a saber por qué a una edificación se dice que es regular o irregular, tipos de irregularidad, restricciones a la irregularidad, coeficiente de reducción de las fuerzas y un ejemplo aplicativo según a la norma. Y es un ejemplo de una estructura realizada en la Universidad Nacional de Ucayali. Bueno, los sismos representan uno de los factores que ocasionan mayor número de problemas que deben resolver los profesionales de la ingeniería civil. Al examinar y analizar los daños sufridos por algunas estructuras luego de un evento sísmico, se puede concluir que los terremotos representan uno de los mayores problemas que se deben considerar por los ingenieros. Es por eso que al diseñar una estructura, el ingeniero sí o sí debe conocer la norma E030, que es diseño sismo resistente, para poder empezar a hacer el diseño desde cero de la estructura que piensa proyectarse, con todas las consideraciones mínimas, la clasificación de la edificación, la zona donde va a edificar y todo lo demás. Bueno, para diseñar una edificación también es muy importante y es indispensable tomar en cuenta las zonas. En sí, el Perú está dividido en 4 zonas, en los cuales cada zona tiene un factor, ¿no? El factor se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Y bueno, esa es la zonificación sísmica, como pueden apreciar acá. En sí, Ucayali se encuentra en su mayor parte en un ingeniero. Luis, no te logro escuchar. No sé si es mi audio. No, se Luis. acaba de ir el internet en mi casa y recién ha vuelto, ingeniero, disculpe el inconveniente. Ingeniero, buenas.
Va a seguir las disposiciones, porque creo que ya les toca construcciones. ¿Aló, ingeniero? Ya, bueno, ¿me escucha, ingeniero? ¿Me puede escuchar? Ya te puedo escuchar. Continúa, por favor. Ya. Eh, Estaba acá en la parte de la zona, ¿no? Acá ya expliqué eso. Vamos. Para diseñar una edificación también se tiene que saber la categoría del edificio. ¿De qué? Disculpe. La categoría del edificio, de la edificación que se va a realizar. Es muy importante para No te saber. escucho, estamos en exposición. Luis no puede continuar, no sé qué dirección. Ya, ahí sí te escucho. Aló, ingeniero. Es- compañeros, creo que el ingeniero está algo mal del internet porque no se lo escucha bien. Bueno, de mí sí está, se acaba de arreglar, no sé. De mí me aparece el audio activado y estoy compartiendo, pero no, creo que no sale. Escuchamos, Compañero, no se mira nada, compañero. A ver un ratito. Creo que fue un problema el internet porque acá también se fue el internet. De mí me botó de la reunión, me volví a conectar y no veo nada. Bueno, pucha. En este caso, de mí también por eso me eliminó de la reunión. El internet se acaba de congestionar. No pueden presenciar nada Está ahorita. paralizado, está en cada zona, así dice, un mapa. Actualiza, compañero. A ver, un ratito. Pues eso A sí no ver, pasa, Luis, otro proyecto. pasa a la siguiente diapositiva, si no, Luis. Ya, ya. Ahora, pues pueden ver mi diapositiva ahora. ¿Me escucha? Sigue en la diapositiva 4, compañero. Sigue en la misma diapositiva, compañero. No se cambia. Ahorita lo acabo de cambiar. No se cambia nada. No se cambia, compañero. Pasa tu diapositiva, pues yo te lo proyecto. Ya. Ya, compañero, se mira tu diapositiva. A ver, debe ser internet. Ya, Bueno, ya se mira. ya. Como le estaba diciendo, la categoría de la edificación también es muy importante saber, porque te da, cuando se sabe la categoría de la edificación, nos da un factor U para poder diseñar. En este caso, se basa en el tamaño, forma, función, geometría del edificio y localización de los elementos estructurales, del cual se denomina configuración del edificio. Según la norma E030, las edificaciones se clasifican de acuerdo a las categorías: factor de uso o importancia, ¿no? Como le estaba mencionando, en edificaciones esenciales, edificaciones importantes, edificaciones comunes y edificaciones temporales, cada uno con su factor de uso o importancia. Bueno, ya. Sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. Según el artículo 18 de la norma de 030, indica que los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el sistema de estructuración, tal como se indica en el cuadro número 4. Si se presentara más de un sistema estructural, se toma el menor coeficiente, que R sub 0 que corresponda. En el caso que vamos a ver más adelante, nos van a decir qué tipo de sistema estructural han empleado. Como el ingeniero nos ha explicado, puede ser un sistema aporticado, de wall o de muros estructurales, o también muros de ductilidad limitada. Ejemplos de estructuras. Podemos ver acá una estructura de albañilería con mampostería de ladrillo y una columna de concreto, estructura de madera, estructura de tierra, ¿no? Con acero alrededor. Regularidad e irregularidad de las edificaciones. Desde el punto de vista estructural, las edificaciones se les designa como regular o irregular. Estructuras regulares son estructuras
que no tienen discontinuidades físicas en planta y elevación en su configuración resistente a cargas laterales. Y las estructuras irregulares son estructuras que tienen discontinuidades físicas considerables en planta y elevación. En pocas palabras, en palabras así que se puede entender, ¿no? Yo sé que la mayoría de nosotros ya lo entiende. Una edificación regular es como nosotros lo podemos conocer, como son como cajones, como un cubo que se diseña, en los cuales se puede ver que las columnas son paralelos y en sí es como si fuera una caja cerrada. En cambio, una estructura irregular son las que ahora se plantean, más que todo, ya no se hace el diseño tradicional que es regular, sino ahora se plantean nuevas maneras de diseñar. En sí los arquitectos no van a diseñar pues una estructura así un cajón, ¿no? Como la mayoría de nosotros conocemos, sino diseñan diferentes proyecciones dentro de una edificación, lo cual ah, eh, amplía diferentes irregularidades en la estructura, ya sea en planta o en altura. Tipos de irregularidad en altura. Ahí está. Y A. Piso blando. No es aplicable en sótanos para pisos de altura diferentes. Multiplicar los valores anteriores por... Bueno, todo esto se lo va a ver en un ejemplo. Y acá solamente es teórico. Irregularidades de masa. En este caso, se considera que existe irregularidad de masa cuando la masa de un piso es mayor que el 150% de la masa de un piso adyacente. En este caso, para saber si tiene un edificio irregularidad de masa, se tiene que hacer un análisis dinámico de la edificación. Irregularidad geométrica, desplazamiento del plano vertical. Vamos acá. Con imágenes se puede entender mejor. Ejemplos de irregularidades. Irregularidad en piso blando. Acá se puede ver. Una irregularidad en piso blando es cuando, por ejemplo, en pocas palabras, un piso tiene mayor altura que otro. Y eso puede eh, implicar en la rigidez del mismo. Irregularidad de la masa. Si M, o sea, la masa de acá que se está estudiando, es mayor a 1.5 de la masa inicial, es irregular, de la masa del primer piso. Tiene irregularidad de masa. Irregularidad geométrica. La irregularidad geométrica es, por ejemplo, tienes una edificación, en este caso, ves, ¿no? Si es que fuera una estructura regular, sería completa hasta la esquina, sería como un cajoncito, como nosotros lo conocemos. Pero en este caso tiene dos pisos más que presiden de esta tercera columna. Entonces, todo se calcula si es que la dimensión en planta entre la dimensión del piso último es mayor a 1.3, la estructura es irregular. Desplazamiento del plano vertical. En este caso acá lo dice, ocurre cuando existe discontinuidad en la transmisión de fuerzas verticales en la estructura. Acá con un ejemplo, por ejemplo, puede ser cuando una columna pasa de frente y a mitad de la altura de la edificación se cambia la dirección por otro sentido. Dice, y también acá otro ejemplo, ¿no? Dirección bajo estudio y desplazamiento del plano de acción. Factores de irregularidad. El factor se determina como el menor de los valores del cuadro número 8, correspondiendo a las irregularidades estructurales existentes en altura en las dos direcciones de análisis. De todos los tipos de irregularidades en altura, tiene un factor de irregularidad según el tipo de irregularidad que es, ¿no? En este caso, si es por rigidez, que es piso blando, o si es por resistencia, que es de piso débil. Y con un factor de irregularidad de 0.75. Ahora acá. Irregularidad de masa o peso. Irregularidad geométrica vertical. Discontinuidad en los sistemas resistentes. Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes.
Acá tiene, cada uno tiene un valor de un factor de irregularidad, ¿no? Ahora acá. Tipos de irregularidades en planta. Ahora, esto es otro tipo de irregularidad. Lo que vimos fue irregularidad en altura. Ahora, en planta son otros tipos de irregularidades. Irregularidad torsional es uno de ellas. Ocurre cuando una estructura es con diafragma rígido, la máxima deriva o el desplazamiento de piso de un extremo de esta es mayor que 1.3 veces la deriva promedio de los dos extremos de la estructura. Otro tipo de irregularidad en planta es las esquinas entrantes, discontinuidad en el diafragma y sistemas no paralelos. Vamos a verlo con unas imágenes para que se den una idea, ¿no? Acá, por ejemplo, una irregularidad torsional. Un irregular en esquinas entrantes. Acá es cuando ocurre cuando existen retrocesos excesivos en las esquinas de la estructura. Así es lo que mayormente los arquitectos plantean, ¿no? Una estructura, una edificación, que tengan retrocesos una esquina de la otra en la edificación. Ahora acá, ya. Discontinuidades en el diafragma. O sea, ¿qué quiere decir? El diafragma en sí vendría a ser como si fuera un piso, ¿no? Llamado tridimensionalmente. Y discontinuidad quiere decir que cuando no ocurre de repente un vacío o la estructura es interrumpida de manera brusca y ocurren este tipo de irregularidades. Y sistemas no paralelos. Acá se puede ver, según la teoría, ocurre cuando la estructura presenta formas diferentes a la cuadrada o rectangular, o planos de acción no paralelas entre sí. Acá se puede ver, ¿no? Sistemas no paralelos. Esta columna con estas son paralelas, pero estos dos no. Esto es una vista de planta de una edificación, se puede decir, sistemas no paralelos. Irregularidades estructurales en planta. Acá se puede ver el factor de irregularidad de cada uno de ellos, y según el cálculo se emplea esto. Restricciones a la irregularidad. ¿Por qué mostramos primero una categoría de la edificación, después mostramos la zona? Es importante, ¿por qué? Porque según esta tabla, la tabla número 10, cuando se sabe la categoría de la edificación y cuando se sabe la zona donde se va a construir, tiene ciertas restricciones de irregularidad, donde tú vas a saber si no se permiten irregularidades, si se permiten, si no tiene restricciones, o si te da un parámetro, ¿no? Como por ejemplo acá, no se permiten irregularidades extremas, excepto en edificios de hasta 2 pisos u 8 metros de altura total. O también te va a decir, ¿no? Si es que en esa zona donde vas a construir y según la categoría de tu edificación, no tienes restricciones. Por acá, por ejemplo, sin restricciones. Y puedes construir una estructura ya sea regular o irregular. Y en sí, o sea, que la estructura sea irregular no quiere decir que no se vaya a construir, sino que tiene ciertos parámetros, ciertos factores según la norma de 030, en donde los ingenieros deben hacer como se dice, mucho estudio a ello en el diseño. Enseñanzas puntuales decimos importantes sobre condiciones de irregularidad. Bueno, acá más que todo, ¿no? Para ver los efectos que pueden tener los sismos en diferentes tipos de estructuras. Y esto puede ocurrir en ambos tipos de estructuras, ya sea regular e irregular. Ahora vamos al ejemplo aplicativo. Luis, por favor, danos tus conclusiones. Ya, ingeniero, listo. Está bien investigado, ¿ah? Por lo que he podido ver, han abarcado todos los temas y los casos que dice la norma. Entonces, está bien. Sí, ingeniero, ya, antes de la conclusión, solamente quería dar como una parte teórica. En este ejemplo aplicativo, no voy a explicar, solamente voy a dar en qué nos basamos, ¿no? Este ejemplo aplicativo es la vista de planta de la estructura de laboratorio de hidráulica que está realizada en la Universidad Nacional de Ucayali, que nos facilitaron un compañero, ¿no? Sus planos en etapas, y de ahí podemos sacar que, según los cálculos realizados acá, si la estructura es irregular en planta, si tendría irregularidad geométrica o diferentes tipos de irregularidades que pueda sufrir o tener, ¿no? Vamos a las conclusiones y las recomendaciones. Acá. Ya, conclusiones.
La experiencia demuestra que en general los edificios irregulares tienen un pobre desempeño en terremotos fuertes, razón por la cual las normas de diseño sismoresistentes establecen fuerzas de diseño mayores para las estructuras irregulares. Las mayores fuerzas de diseño para las estructuras irregulares quedan definidas por las normas mediante factores que reducen los valores de R. Una estructura tiene un mejor comportamiento sísmico cuando su configuración es regular, ya que las distorsiones relativas inelásticas están en función del factor de reducción R y también, ¿no?, al factor de la cortante basal, que cuando nosotros calculamos el R sub 0, y ahí ya podemos tener lo que es la cortante basal. Y en conclusión, a mayor cortante basal es más débil la estructura y a menor cortante basal es mejor la estructura. Por eso es que siempre en el cálculo se toma el menor R sub 0 para que puedas calcular. Ahora acá, el diseño sismorresistente se debe realizar en base a una estructura irregular, ya que aproximadamente un 90 a 95% de estructuras son planteadas por los arquitectos de manera irregular, como lo dije desde un comienzo. Y ahora, recomendaciones. Se recomienda utilizar la norma E030 por las siguientes razones. O sea, siempre se va a usar, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Al crearse una zona más, bueno, en 4 zonas, conlleva una mayor precisión en la clasificación de zonas, por ende un diseño más conservador, ya que el cortante basal resultaría mayor. Acá vemos la importancia de saber la categoría de la edificación, la zona donde se va a construir y qué tipo de irregularidad puede tener la estructura al momento de diseñarse. El factor S ya no depende solo del suelo, sino también de la zona. Los resultados tanto de los desplazamientos como de las fuerzas internas resultan mayores en algunos casos. Esto conlleva que el diseño resulte favorable a la estructura, dándole mayor rigidez y resistencia. Finalmente, para edificaciones irregulares, la presente norma resultaría mucho más adecuada, debido a que los factores de irregularidades, tanto en planta como en altura, varían para cada tipo de irregularidad. Esto trae consigo un diseño más preciso. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Gracias, compañero, por su atención. Gracias, Luis. Bueno, jóvenes, estuvo muy buena la presentación, la voy a revisar. Y bueno, los grupos que falten el próximo martes completamos, solo creo que faltan 3 grupos. Y bueno, pueden marcar su asistencia. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.